Buen día, la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea, en colaboración con el SCELI, Espacio Común de Educación Superior Multimodal de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUALC, les agradecemos su presencia en una emisión más del webinar. El día de hoy se presenta un nuevo título que se denomina Transformación Digital en México, Retos y Perspectivas. Un tema que más allá de la tecnología toca dimensiones profundas de desarrollo económico, inclusión social, sostenibilidad y liderazgo. Hablar de transformación digital en México es hablar de un proceso en marcha que atraviesa nuestras instituciones, a las empresas, las escuelas y los hogares. No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino repensar cómo producimos, aprendemos, trabajamos y participamos en la vida pública con ellas. El tema puede abordarse desde diferentes dimensiones. Por un lado, el contexto para comprender lo que está pasando y las condiciones en las que se dan. Por otro, están los retos existentes y cuáles de ellos se han atendido. Y finalmente, los posibles escenarios basados en estudios y análisis de tendencias que permitan tener una visión de futuro. Es claro que la transformación digital no es opcional, es una condición indispensable para la inclusión, la innovación y el desarrollo sostenible de nuestra nación. En la actualidad, la transformación digital en México está impulsada por un crecimiento del mercado y la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial generativa y el almacenamiento en la nube. Sin embargo, temas como la falta de talento digital en docentes, estudiantes y trabajadores, la necesidad de superar la brecha digital a pesar de los avances en infraestructura, la ciberseguridad, que si bien se han logrado de distinta manera, siguen siendo un foco de atención. La fragmentación de los programas gubernamentales y la falta de continuidad en proyectos nacionales son algunos retos clave que se presentan. No podemos avanzar y dejar de lado un aspecto ambiental mencionando otro desafío que es la gestión de residuos eléctricos y electrónicos a medida que se intensifica la adopción de tecnología. También crece la cantidad de dispositivos en desuso. Sin embargo, contar con una estrategia clara de reciclaje y economía circular, estamos comprometiendo la sostenibilidad de la transformación digital, pero sobre todo del planeta. A pesar de estos retos, las perspectivas son alentadoras. México tiene la posibilidad muy grande. Tiene, por ejemplo, un sistema educativo que forma a las nuevas generaciones en competencias digitales para la economía del conocimiento, hacer la economía digital más robusta, impulsada con el comercio electrónico y la innovación, fortalecer el gobierno digital en el que se ofrecen trámites más ágiles y accesibles para todos. Entre las estrategias más importantes es invertir en talento. No podemos hablar de transformación digital sin hablar de personas. Necesitamos formar a profesionales con habilidades digitales, fomentar el aprendizaje continuo y preparar a las nuevas generaciones para los trabajos del futuro. Para hablarnos de estos y otros temas derivados de sus investigaciones, contamos con la presencia del doctor Mario Alejandro Arellano Morales, de quien me voy a permitir leer su semblanza. Nuestro invitado es licenciado, maestro y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador nacional nivel 1, obtuvo mención honorífica en el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gesso de 2011, que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Recibió una carta de felicitación por parte del titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM por su disertación para la obtención del grado de doctor en Economía. En su experiencia profesional se ha desempeñado como servidor público en la Administración Pública Federal de la Ciudad de México, coordinó la construcción de la matriz de insumo productivo de México en el INEGI, ha sido subdirector de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, como subdirector de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, desarrolló estudios de impacto presupuestal y financiero de las iniciativas legislativas. Ha sido conferencista en seminarios y congresos nacionales e internacionales de economía y transformación digital. Ha diseñado e impartido diversos cursos a nivel licenciatura y posgrado en temáticas de macroeconomía, innovación política, industrial y tecnologías digitales en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec.
de la Universidad del Valle de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado asesoría de tesis, participado como sinodal en exámenes profesionales de grado y de posgrado, así como participación en comisiones para el rediseño curricular de planes y programas de estudio en licenciatura y posgrado en economía. De la misma manera, ha participado en el diseño e impartición de 6 ediciones del Diplomado de Transformación Digital en las organizaciones en el Infotec. Es autor y coautor de libros, capítulos de libro y artículos en revistas nacionales e internacionales con reconocimiento editorial e intelectual en temas de economía y tecnologías digitales. Sus principales líneas de investigación son desarrollo industrial y tecnológico, economía digital, política industrial y finanzas públicas. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Como podemos observar, tiene un amplio perfil académico. Gracias, Mario, por haber aceptado participar en este webinario. Como conversamos, cuentas con 45 minutos en promedio para tu exposición y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Adelante, tienes la palabra. Te agradezco nuevamente tu presencia. Muchas gracias. Agradezco a los directivos de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, del Espacio Común Regional de Educación Superior Multimodal y desde luego a nuestra estimadísima maestra Patricia Ávila, quien me invitó a participar en esta charla. Y repito, es un gusto estar con ustedes. Voy a poner la presentación para que me digan si la ven bien, iniciar nuestra charla, nuestra conferencia programada para el día de hoy. ¿Sí logran visualizarla bien? Sí, adelante, se Perfecto. ve perfecto. Gracias. Bueno, a manera de introducción, la transformación digital en México, retos y perspectivas. He preparado esta ruta, este índice, referirme a una parte introductoria sobre transformación digital, también una parte conceptual que abarcaría también la esencia de lo que es la transformación digital, de manera, una panorámica, digamos, de lo que es la economía global. De ahí pasamos a abordar ya la transformación digital en México desde la perspectiva que elaboré para esta charla y lo conectamos con el Plan México, que es un plan, es la visión de la administración actual en el país para proyectar la transformación en México y, y una conclusión muy general. Entonces, a manera de introducción, quiero comentarles que la transformación digital o las tecnologías digitales realmente no son magia, efectivamente es una obligación eh, más que un desafío para las organizaciones del sector privado, del sector público y desde luego del sector académico y del sector social. Las tecnologías digitales, es cuando se empieza a comercializar el, este, las computadoras, eh, pues han modificado los patrones de consumo, los patrones de producción de las sociedades modernas, han modificado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de interactuar, incluso de divertirnos, y por eso se han convertido en un reto para personas, sociedades y organizaciones y países, ¿no? Decía un economista renombrado premio Nobel que él pertenece digamos, a la corriente del pensamiento convencional en economía, que es la teoría neoclásica, Robert Solow. Él decía en una de sus conferencias que veía computadoras por todos lados, menos en la productividad de las empresas y tampoco en el crecimiento de los países. Y en parte tenía razón Solow en ese momento, ¿no?
fue ahí por los 70 cuando dio esta aseveración, y se conoce así como la paradoja de Solow, relacionado con tanto expectativas positivas que habían generado las tecnologías digitales y lo poco que desde su punto de vista veía él el impacto positivo en el crecimiento de las organizaciones y de los países. Entonces, eso es a manera de introducción, y lo voy a conectar con lo que es la transformación digital y una parte conceptual de lo que es la transformación digital, valga la redundancia, tanto para personas como para organizaciones, como para países, no es otra cosa más que incorporar a las tecnologías digitales a nuestras actividades cotidianas. Ujú. Esa es la conceptualización que se hace en la literatura sobre el tema, y entonces se plantea que tenemos que aprovechar a las tecnologías digitales para mejorar nuestros procesos operativos. En el caso de las empresas, también su relación con los clientes, eh, trabajar, construir una plataforma digitalizada, porque el cambio, aunque ha sido abrupto, no todas las personas, ni todas las sociedades, ni todas las organizaciones tienen la capacidad de ir al mismo ritmo de las innovaciones, ¿no? Por lo tanto, se avanzar, este, ese es el concepto de transformación digital para mejorar nuestros procesos, desde luego, elevar la rentabilidad en las empresas, mejorar la productividad en las organizaciones y obtener mejores beneficios. Eh, digamos que el ADN de la transformación digital básicamente son dos conceptos. Uno, que es el que están viendo ustedes en pantalla, que son las capacidades digitales, y el segundo son las capacidades de liderazgo, ¿no? Las capacidades digitales, pues básicamente van enfocadas a desarrollar esa habilidad para saber dónde y cómo invertir en las oportunidades digitales que van apareciendo en el mercado, ¿no? Ver en las tecnologías digitales, verlas como una herramienta en este cambio de época que estamos viviendo en la actualidad, precisamente por la revolución tecnológica. Y también considerar que las nuevas tecnologías, es decir, las tecnologías digitales, no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para lograr los objetivos tanto a nivel de empresa como personas, como organizaciones o como países. Pero esas serían las capacidades digitales. Las capacidades de liderazgo están asociados o están asociadas con desarrollar esas habilidades para convertir precisamente a las tecnologías digitales en una palanca de transformación, ¿sí? Transformar la interacción con los clientes, todas las funciones que realizamos cotidianamente. Y también la capacidad de liderazgo está vinculada con la creación de una visión de futuro, ¿no? Crear una visión de futuro donde queremos estar dentro de 10, 15, 20 años. Por ejemplo, hay países como China que elaboran planes de largo plazo, ¿no? Larguísimo plazo, 20, 25 años. Entonces, la capacidad de liderazgo tiene eso, este, tener la disposición para desarrollar esa visión de futuro y desde luego en esa visión de futuro involucrar a todas las personas que están vinculadas con las organizaciones, ¿no? Del sector público, privado, académico, social, y desde luego en el caso de los líderes políticos, pues involucrar a las sociedades, ¿no? Involucrarnos como ciudadanos, creer en esa visión, confiar en esa visión e impulsarla hacia adelante, que se supone
es para mejorar la calidad y el bienestar de vida de los integrantes de esa sociedad. Entonces, de manera sintética y conceptual, son estos tres puntos que yo considero que nos aclaran y nos ubican en este concepto de lo que es la transformación digital, ¿no? Considerarla, en primer lugar, que no es una moda, que no es algo nuevo, este, avanzar, transformación digital considera avances en la materia, replanteando la forma en la que venimos actuando y con las tecnologías tradicionales y combinarla con las nuevas tecnologías, considerando que la era digital o las tecnologías digitales avanzan o están en constante evolución y nuevamente no son un fin en sí mismo, son herramientas para que como personas, como organizaciones o como países o sociedades logremos avanzar hacia nuestros objetivos o metas hacia el futuro. Esa sería la parte conceptual de lo que es la transformación digital y ya nos da una idea, entonces, eh, entendiendo el concepto, de por qué y entender, nos da una idea, una base para entender por qué cuando se habla de economía global se considera que la economía global es una economía digital. Bueno, pues desde los 70 les decía, se está gestando una nueva revolución digital, ¿no? Una nueva revolución digital donde el, anteriormente existían cuatro subsistemas que estaban separados, que conforman el paradigma digital. Los cuatro sistemas son digamos, subsistemas son el procesamiento, el cómputo, la transmisión y el almacenamiento. El avance de la ciencia no permitía que estos cuatro subsistemas estuvieran trabajando u operando de manera sincronizada. Entonces, el paradigma digital o las innovaciones en las tecnologías digitales permitieron unificar estos subsistemas en un solo subsistema y por eso se considera que es el paradigma digital, ¿sí? El, el, el compartir información de un punto hacia otro sin que se distorsione esta información, el poder procesar esa información, el poder, y el poder almacenarla, ¿no? En los dispositivos. Entonces, esto permite el surgimiento del paradigma digital y ya les hablaré más adelante cómo el paradigma digital está siendo la base para en el 2025 o a partir del 2020, la humanidad está avanzando hacia lo que se conoce el paradigma molecular, pero el paradigma molecular no sería viable si no es de que se ha estado gestando sobre la base del paradigma digital. Ujú. Entonces, la economía global es una economía digital porque es la fuerza motriz de la transformación, ¿sí? Y detrás de las innovaciones tecnológicas y de las nuevas tecnologías, pues están el conocimiento, ¿no? Está la ciencia, están todos los avances y el trabajo multidisciplinario que se ha estado logrando en estas dos últimas décadas. Sin embargo, las TICs o las tecnologías de la información y comunicación siguen siendo el corazón de todo este proceso y junto a este paradigma digital, lo que les decía hace un momento, se gesta el paradigma molecular, ¿no? Lo que es la nanotecnología, el avance en la ciencia de la nanotecnología, la biotecnología, están los avances en genética, y también el cómputo cuántico, ¿no? No deja de sorprender, por ejemplo, en la cuestión de la nanotecnología, cómo es posible ese mundo que no logramos visualizar a través de nuestros sentidos, está ahí, existe, y uno de los expertos
en esta área, en una de sus conferencias ponía el ejemplo nada más para dimensionar lo que es la nanotecnología, en el diámetro de un cabello del ser humano cabría toda la biblioteca y todos los libros de la biblioteca de Inglaterra, ¿no? De Londres. Entonces, eso se está gestando y está detrás de ello el paradigma digital, al igual que la biotecnología y en la genética, ¿no? Eh, esta serie de innovaciones y que van conformando el ecosistema de las tecnologías digitales han permitido avanzar a las sociedades en áreas cruciales como el Internet de las Cosas, la domótica, las ciudades y las redes inteligentes, la manufactura digital y la inteligencia artificial. Estos fenómenos para países como México o los de la región de América Latina, lo estamos considerando como algo exógeno, porque los avances que se dan en materia de ciencia y tecnología desafortunadamente no se están gestando aquí en nuestras sociedades, ¿no? Sino que los tenemos que estar importando o, o adquiriendo a través de los mercados globales, ¿no? Eh, y de ahí la importancia de considerar a la transformación digital como algo necesario para eh, no solamente usarlo, adaptarlo, sino también desplegarlo y difundirlo al interior de nuestras sociedades. Eh, Avanzamos con esto de la economía global, que es una economía digital, a la conformación de redes en los países avanzados están avanzando en la conformación de esas capacidades de producción de hardware, software y las plataformas globales, ¿no? O las plataformas digitales. Estos países avanzados tratan de mejorar sus procesos productivos a través de la manufactura, mediante la adopción de estas tecnologías, la robótica avanzada y el objetivo, al parecer, es el desarrollo de sistemas de producción ciberfísicos. Aquí no hay que confundirse. Aquí los expertos en transformación digital nos aclaran, sobre todo los del MIT, el Tecnológico de Massachusetts, nos dicen que en este avance que se está viendo en los países avanzados o desarrollados en materia de tecnologías digitales, en los países en desarrollo lo que tenemos que hacer es un uso combinado de las tecnologías tradicionales que ya tenemos, no se pueden parar los procesos productivos o la manufactura tradicional, y combinarla con las nuevas tecnologías, es decir, hacer una combinación entre ambos tipos de tecnologías para incorporarlos a esos procesos productivos, en la generación, en la producción y generación de bienes y servicios. Avanzamos entonces ahora hacia ya el tema propiamente de la conferencia, que es la transformación digital en México, pero quise darles esta panorámica conceptual de la transformación digital y de lo que está implicando la revolución tecnológica en el mundo, en la economía global, que es una economía digitalizada, y las implicaciones que tiene para México, ¿no? Vamos a ver en lo que resta de la conferencia, de esta charla, cómo la transformación digital representa una ruta de oportunidad para nuestro país, como país emergente, como país en desarrollo, en, en ese proceso, ¿no? Es una oportunidad, pero también implica un desafío, ¿no? En materia de crecimiento económico, pues para impulsar el crecimiento del producto, del empleo, la inversión productiva, ¿no? En materia de desarrollo social, pues mejorar los estándares de vida
de los habitantes de nuestra sociedad, la calidad de vida, tener digamos, los medios necesarios para poder realizar nuestras actividades cotidianas, que ya digamos, la salud, la educación, la protección social no se deben de considerar como, mm, digamos, como mercancías, ¿no? Sino como derechos, y precisamente los gobiernos o los estados pueden adoptar las tecnologías digitales para facilitar la provisión de esos bienes, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Con esta charla, es precisamente aprovechar las tecnologías digitales para poder potenciar la generación de conocimiento, o que ustedes tengan conocimiento sobre lo que es la transformación digital, y estamos aprovechando plataformas digitales, ¿no? Las instituciones a las que pertenecen, pues están solventando esos recursos. Y eh, la transformación digital, como desafío, sí oportunidad, pero también desafío político. ¿Por qué? Porque es a través de las políticas públicas que se puede, que podemos avanzar como sociedad, como país y como individuos o como personas o ciudadanos en, en la transformación digital, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida. Este, eh, entonces, los gobiernos tienen que diseñar políticas públicas. Lamentablemente, estamos viendo que esas políticas públicas, en el caso de México, por eso es un desafío, se convierte un imperativo tener una agenda digital que dé impulso en el sector productivo a las micro y pequeñas empresas. En el sector educativo, pues que haya conexión a Internet en todas las escuelas, ¿no? Desde la educación básica hasta la enseñanza media superior, superior y en los posgrados, ¿no? Tener esa posibilidad, pero además no solamente tener la conexión o las herramientas digitales, sino resolver la parte técnica de interoperabilidad y facilitar esa comunicación o esa interacción para la generación de conocimiento. Entonces, vamos a ver más adelante que sí hay esbozos, digamos, de estrategias o de políticas, en el caso de México, pero lo que está haciendo falta es una, una articulación en un solo documento integral, que de manera oficial e institucional se diga, esta es la agenda digital de México para avanzar en la transformación digital. Ujú. Eh, Aquí ya paso a mostrarles en esta gráfica eh, la transformación digital en México, pero ya desde la perspectiva, digamos, de las industrias que hay en México, de las industrias o bien de la economía digital. Y la economía digital, en el caso de México, está básicamente en la producción de bienes tecnológicos, pero también servicios. Los economistas, para cuantificar, digamos, la producción y generación de bienes y servicios, lo que hacen los economistas es generar un indicador muy agregado que se conoce como el Producto Interno Bruto. Ujú. Entonces, en ese Producto Interno Bruto está todo lo que genera nuestro país en un año. Ujú. Y dentro de esa producción de mercancías y bienes y servicios, pues están las tecnologías digitales. Entonces, en esta gráfica, aunque no sean economistas, ustedes pueden identificar la relevancia que han ido adquiriendo desde 1993 las tecnologías digitales en nuestro país, porque miren, en el 93 la producción de bienes y servicios TIC
representaban el 2.5% del total de la producción. O sea, el total es el 100%, ¿no? Entonces, de ese total, en el 93, la economía digital, industrias y servicios representaban el 2.5%, descendieron con la crisis del 94, 95 al 2%, pero ya el último dato que tenemos para el 2024, ya las industrias TICs o la economía digital en México ya representa el 3.7% del producto. Entonces, es importante la participación de estas industrias en la economía mexicana, ¿sí? Ese es el comportamiento que ha tenido esta economía digital en México. Y algo interesante que también los expertos y sobre todo los economistas en esta línea de investigación que es la transformación digital o la economía digital, nos importa mucho, porque las barras que tienen en color oscuro, digamos, está representando la producción de bienes. ¿Qué son los bienes TIC? Pues son computadoras básicamente, ¿no? Y otros, desde luego, otros bienes TIC, ¿no? Pero piensen en las computadoras y lo que está en color naranja pues, son los servicios y ahí piensen en el software, ¿no? En los servicios que ofrecen los centros de datos, etcétera. Y entonces aquí lo que estamos observando es que, por ejemplo, en el 94, en los servicios, en la producción o en la economía digital en México, representaban, representaban el 20.5 del 100%. Y los bienes TICs representaban casi el 80%. ¿Sí? Ahí la gráfica nos muestra cómo se ha cambiado esta composición y ya para el 2024 casi se produce la mitad de bienes TIC y servicios. Es decir, que la industria de servicios TICs está adquiriendo mucha fortaleza, mucha fuerza en la economía mexicana y es de esperar que hacia adelante siga creciendo, ¿no? Este dato es de la producción de, este, de 579.000.000.883 en el periodo 94 2024, está reflejando esos 500, casi 580.000.000.000, ese 3.2% que comentábamos en las láminas anteriores, ¿sí? Entonces, la tendencia es de que van a crecer la industria de servicios TICs y va disminuyendo la producción de mercancías TICs, ¿sí? Y esto obedece a que, pues ya dijimos que la economía global es una economía digital, entonces los productos de la economía digital están transitando por todas las cadenas de valor que hay en el mundo. Ujú. En las economías avanzadas y en las economías en desarrollo como la nuestra, y entonces cambia la composición a nivel mundial de esas cadenas de valor, de las transnacionales, que son las que lideran la producción y la distribución de estos bienes en el mundo, y pues también nos impacta a nosotros como país este cambio o esta transformación en las cadenas globales de valor. Eh, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos como país para sacar, digamos, provecho de esta revolución digital en la que estamos inmersos? Pues las limitaciones que tenemos es de que lamentablemente los procesos de producción de bienes y sobre todo de bienes TICs en México son procesos de producción que se realizan a través de ensamblaje o de maquila de exportación, por lo tanto tienen bajo valor agregado. Ujú. Y esto va a limitar procesos de aprendizaje y por lo tanto también de incorporar mayor valor agregado, ¿sí? Además de que vía exportaciones de estos productos tecnológicos se filtra hacia el exterior la,
ese valor agregado y se queda muy poco en la economía mexicana y no tenemos esa posibilidad, lo que se conoce en el argot tecnológico, la, la actualización, la posibilidad de una actualización en materia tecnológica desde la perspectiva endógena. Aunque tenemos muchos ingenieros en nuestras escuelas, universidades, institutos de enseñanza superior en México, y se está avanzando en materia de innovación y en desarrollo tecnológico, todavía nos falta para tener una base endógena, ¿sí? Que pueda esta base endógena este, habilitar, habilitar los procesos productivos al interior de la economía mexicana, y de ahí que estamos, eh, lo voy a documentar también, estamos presenciando brechas tecnológicas, ¿no? Y también brechas digitales. Eh, entonces, esa sería una limitación para poder aprovechar como país la revolución digital, ¿no? El- Aquí entro ya a clarificar esa limitación que tenemos como país en brechas digitales, ¿no? Para esto estoy utilizando, eh, desde el punto de vista metodológico, tres fuentes de información que son, digamos, que los tomadores de decisiones a nivel de gobierno o, o en las empresas, los líderes en las empresas o en la academia, son fuentes, ¿no? Estudiar este fenómeno de la transformación digital, del- de las brechas digitales, eh, con, con ejemplos o digamos con experiencias a nivel internacional, ¿sí? Una de las instituciones que tiene esta capacidad de poder revisar lo que está pasando a nivel internacional, bueno, en todo el mundo, en materia de transformación digital, precisamente es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ellos realizan un informe anual para documentar alrededor de 170 países, en 170 países, cómo va el avance en materia de aprovechamiento de las tecnologías digitales, ¿no? En conexión, en infraestructura, en uso, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una fuente que yo estoy utilizando para poderles presentar. Otra fuente es un informe, una encuesta que elabora el Instituto de Estadística en México, el INEGI, y que es la encuesta nacional de uso de tecnologías digitales o tecnologías de la información en los hogares. Y de esta misma encuesta este, se obtienen datos, información sobre cómo estamos utilizando en México en los hogares, o cómo están los niveles de conexión en la población. Y otra fuente de información importante son los censos económicos. En México los censos económicos se realizan cada 5 años y es una labor, la verdad, titánica la que realiza nuestro Instituto de Estadística, el INEGI, para poder levantar este censo, que por cierto, y entre paréntesis les comento, que sí, INEGI ya debe de ir pensando en utilizar tecnologías digitales para el levantamiento censal, que de hecho lo hacen. El personal operativo que está en el levantamiento de los censos utilizan laptops o, este, o herramientas tecnológicas para poder aplicar los cuestionarios, pero esto va más allá, o sea, se tienen que incorporar tecnologías más sofisticadas como la cadena de bloques y otras, ¿no? Pero no voy a entrar. El análisis de las brechas digitales, que les voy a presentar a continuación, tiene esas fuentes, la ITU, el INEGI, bueno, la encuesta de INEGI y los censos económicos,
y vamos a ver cómo se está avanzando en México en materia de transformación digital. Eh, esta metodología de la Unión Internacional de Telecomunicaciones básicamente tiene, tiene dos pilares, ¿no? Dos pilares. Este es el de conectividad universal. En ese pilar se ve la disponibilidad y acceso de infraestructura digital. Y el segundo pilar es la conectividad significativa, que tiene que ver cómo los países, en el informe más reciente, que es el del año pasado, 2024, el puntaje más elevado o el mejor puntaje es el que se logra en el pilar de conectividad universal. Y el pilar de conectividad significativa todavía hay, hay retos. Bueno, perdón, en el de conectividad significativa hay más avance que en el uso de, de conectividad universal. Y tenemos en este gráfico cómo está para México. Recuerden ustedes que la OCDE es Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tiene alrededor de 36 países que le integran o se le integraban en el 2024 y normalmente son países desarrollados o países avanzados, pero también en la OCDE hay países en desarrollo de la región de América Latina, como es el caso de México. Uno de los objetivos que se planteó digamos, en la administración anterior a la del presidente López Obrador, en la de Enrique Peña Nieto, ahí se tenía una agenda digital, ahí se tuvo una agenda digital y el objetivo de la agenda digital era de que México ocupara en el puntaje de los informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones un puntaje similar al promedio que tenía la OCDE, la OCDE. Y la segunda meta que se planteaba en esa agenda digital era de que México también tuviera un puntaje equivalente al que tenía el país líder en América Latina en aquel entonces, que en aquel entonces era Chile y sigue siendo Chile el país líder en la región de América Latina. Entonces, mire, para no hacer muy larga la exposición, obviamente en esa evaluación que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el- los primeros lugares en la tabla, pues aparecen los países avanzados, ¿no? Finlandia, Noruega, todos los países desarrollados. Y México digamos, estamos a la mitad de la tabla de 170 países. Sin embargo, hemos avanzado. Aquí en este gráfico lo que estoy poniendo es el puntaje que logró México en el año 2023, que fue que está en color verde. Alcanzamos un puntaje, el puntaje va de 0 a 100. Alcanzamos un puntaje de 78 en el 2023 y de 80.7 en el 2024. Y el promedio de países de la OCDE en el 2023 fue del 89, casi el 90%, y en el 2024 de 91%, de 91 puntos, perdón. Son puntajes, no por cientos, son puntajes. Entonces, en este gráfico lo que estoy haciendo es ver la brecha que tiene México o que tuvo México en el 2023 con respecto al promedio de países de la OCDE y es de casi 12 puntos en el 2023 y se redujo a 10 puntos en el 2024. De todas formas, aunque hay avances relativos en materia de digital, de uso, adopción de las tecnologías digitales en México, esta brecha nos está diciendo que a nivel internacional todavía tenemos áreas de oportunidad como país. Ujú. Entonces, ese es el primer ejemplo para el análisis de las brechas digitales. Después,
la segunda meta que les decía de la anterior agenda digital, que era tener un puntaje equivalente al del país líder en América Latina. Aquí lo hice para también agrupar a los países de América Latina. Obviamente aquí está Chile. Chile tiene un puntaje del 90% de más del 90% en el 2023, subió al 91,7 en el 2024 y México eh, de 78, los puntajes que vimos en la gráfica anterior, y de 80. Por lo tanto, la brecha digital de México frente a Chile en el 2023 era de casi 13 puntos, de acuerdo con la metodología de esta, del ITU, ¿no? De la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y para el 2024 se reduce la brecha, pero también sigue siendo significativa, 11 puntos, ¿sí? Entonces, mm, pues ahí están las áreas de oportunidad para que nosotros o como país es imperativo tener esa agenda digital para poder avanzar en la reducción o dilatación de las brechas digitales en el plano internacional. Y ya de ahí pasamos a ver las brechas internas, ¿sí? Que es con la información de esta encuesta nacional de uso de tecnologías de información en los hogares. Y vean ustedes, aquí estamos, son tres tipos de barras desde el año 2015 a 2024 y estamos viendo usuarios de computadoras en la barra azul, el usuario de internet en naranja y los usuarios de telefonía celular en verde. Y pues es evidente, ¿no? Aquí el dato curioso es de que ha disminuido los usuarios de computadora, ¿sí? Va disminuyendo desde 2015 hasta el 2024 y en contraste, los usuarios de telefonía celular van creciendo, la barra en naranja va creciendo. Ese es un fenómeno que estamos viendo en la sociedad, de que en la ciudad mexicana se está haciendo una preferencia por por la conectividad, em, ay, se me escapó ahorita, por la movilidad, no en la conexión. ¿Mm? Prefieren el uso o la conexión en Internet a través de la telefonía celular y no tanto con el uso de computadoras de escritorio, ¿sí? Y desde luego también vean ustedes la conexión, ¿sí? La conexión a Internet ha crecido, casi se ha duplicado desde 2015, que era del 61, aquí están en millones, 61 más de 61 millones, creció a más de 100 millones en el 2024, casi se duplicó, ¿sí? Entonces, la brecha digital, aunque hay estos avances, la brecha interna, pues es evidente, ¿no? Es evidente al tomar como parámetros el total de la población o el total de usuarios, que son personas de 15 o 12 años y más, ¿no? Recuerden que en México somos más de 130 millones de habitantes, ¿no? Bueno, es así como se puede llegar a cuantificar o a medir la brecha interna. Y aquí esto, digamos, es más categórico en cuanto a las brechas, porque aquí estamos viendo brechas, pero ya en el sector productivo. ¿Sí? Y aquí es información de los censos económicos. Entonces, las empresas en México, INEGI tiene en el levantamiento del censo, ponen un cuestionario adicional para poder tener información sobre el uso de tecnologías digitales. Y ya de hecho están considerando una encuesta en específico para, para esta área, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, esto está en porcentajes. La brecha la pueden identificar, pues se puede identificar de esta manera. Vean estos porcentajes, que es para la microempresa, ¿sí?
El uso de equipo de cómputo está en este azul oscuro o verde. El uso de equipo en 2019, el uso de equipo de cómputo en el 2024 en color naranja, el uso de Internet en color verde y el uso de Internet en el 2024 en azul. ¿Sí? Entonces, eh, creció, eh, creció el uso de computadoras de 2019 a 2024 en las microempresas y también creció el uso de conexión a Internet en las microempresas entre 2019 y 2024. El dato es la diferencia, ¿no? O la brecha es la diferencia, porque el 100% es el universo. Entonces, del 100% de microempresas, ujú, solamente el 22%, poco más del 22%, estaban utilizando computadoras en el 2024 y del 100% solamente el 23% o casi el 24% estaban utilizando Internet o tenían conexión a Internet. Ahora bien, y esto es lo realmente crítico, ¿no? En el censo económico se reportan poco más de 100 millones de unidades económicas. Es decir, una empresa puede tener una o dos unidades económicas, pero normalmente pues son las grandes empresas las que tienen una o dos unidades económicas, ¿sí? Pero de ese total de unidades económicas, que son más de 5 millones, fíjense ustedes, el 98% son micro y pequeñas empresas. Ujú. O sea, esa es nuestra planta productiva. Entonces, sí es preocupante que las microempresas, que son las de mayor densidad en la estructura productiva en el país, estén utilizando muy poco a las tecnologías digitales, en este caso el equipo de cómputo y el Internet. Entonces, esa es la brecha, es la otra brecha digital interna. Y ya teniendo eh, digamos, este telón de fondo de todo lo que les acabo de hablar sobre las brechas internacionales internas, Internet, vamos a ver qué nos espera hacia futuro como país, en cuestión de avanzar en la transformación digital, ¿no? Entonces, el Plan México busca una nueva estrategia de industrialización, incluye desde luego elevar el contenido nacional en sectores estratégicos como la electromovilidad, los semiconductores, y algo muy importante es que se creó la agencia de transformación digital y telecomunicaciones, ¿sí? Y esta agencia está impulsando varios proyectos, pero dos que son muy importantes es la nube México y gobierno digital, ¿no? Entonces, en el proyecto de la nube México, lo que pretende es crear infraestructura tecnológica gubernamental para dotar de capacidades tecnológicas a la Administración Pública Federal en materia de procesamiento de cómputo, almacenamiento y gestión de información para agilizar los trámites y servicios en línea. Y con el gobierno digital, lo que se pretende es reducir casi el 50% o más del 50% los trámites gubernamentales que tenemos que hacer como ciudadanos o las empresas para poder operar, ¿sí? O no, como ciudadanos para poder tener los servicios o los derechos a los que tenemos, de los que somos sujetos, ¿sí? Entonces, en- pero además, fíjense, como sectores estratégicos, se está considerando esto de la electromovilidad, la industria aeroespacial y los semiconductores, ¿no? Que son uno de los principales insumos para las tecnologías digitales.
Ahí está la disputa entre China, el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos. Realmente son los dos líderes, ¿no? A nivel mundial. O es la lucha en esto de la revolución tecnológica, por ver quién lidera esta revolución tecnológica, y están avanzando, ¿no? Tanto en China como en Estados Unidos, y está la disputa por la inteligencia artificial y también por el cómputo cuántico. Según los expertos, la delantera en materia de inteligencia artificial la está llevando adelante China, y en cómputo cuántico está avanzando más Estados Unidos. Con la situación de pandemia que tuvimos en el 2020, Estados Unidos o las empresas, las transnacionales de Estados Unidos se dieron cuenta que no podían estar dependiendo de los semiconductores, que el mercado o la oferta mundial, a nivel mundial, de los semiconductores, pues está ubicada en Taiwán, ¿no? Las empresas transnacionales más fuertes están ubicadas ahí, y el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de ello. Por lo tanto, impulsó en el gobierno anterior de Estados Unidos con Biden, la administración de Biden, impulsaron la creación de la industria de semiconductores en Estados Unidos, que hasta el momento el gobierno de Estados Unidos, con Trump, están manteniendo ese objetivo, ¿no? De que Estados Unidos sea el líder en la producción de semiconductores, y que la producción ya esté en el territorio de los Estados Unidos y no necesariamente en países asiáticos, ¿sí? Entonces, en el caso de México, bueno, no podemos todavía cantar victoria, pero ya es un avance que en la administración actual se esté considerando a las tecnologías digitales como sectores estratégicos para impulsar a través del Plan México el desarrollo socioeconómico del país, ¿no? ¿Qué, qué significa esto o cuál es digamos, la limitante que puede tener el Plan México o las restricciones para lograr implementarse? Yo veo una restricción fuerte para que logre implementarse o lograr las metas y objetivos del Plan México. Una limitación sería si no logra articularse con política industrial, ¿no? Con políticas industriales para el desarrollo tecnológico del país. Y cuando hablamos de política industrial, no se piensa solamente en industria manufacturera, sino que ya en la actualidad los economistas estamos hablando de política industrial considerando no solamente a las manufacturas, sino considerando también al sector agropecuario, las actividades del sector agropecuario y las actividades del sector servicios. Entonces, por eso es muy importante diseñar tanto políticas industriales como políticas digitales, y unificarlas en una sola estrategia que tenga acciones de corto plazo, perdón, una visión de largo plazo y acciones de corto plazo, y sobre todo que tenga recursos financieros, ¿no? Recursos financieros para que podamos tener, yo no le llamo capital humano, yo me resisto a lo que hacemos nosotros, lo que estamos haciendo, denominarle capital humano. Yo prefiero llamarle talento humano, poder desarrollar capacidades, digamos, materia tecnológica, invirtiendo en educación, invirtiendo en centros tecnológicos, invirtiendo en dotar de la infraestructura necesaria estos centros educativos, para que de ahí salgan las futuras innovaciones que requiere la transformación digital en el país. Ujú. Entonces, la política industrial es fundamental para la transformación estructural de la economía y el aprendizaje tecnológico. Y ya para terminar, creo que son los 45 minutos, como conclusión, ujú, sí, la transformación digital o las tecnologías digitales, no como un fin en sí mismo, ¿no? Sino adoptarlas para lograr la transformación eh, y avanzar en las metas, objetivos
como ciudadanos, como personas, organizaciones del sector público, eh, sector privado, sector académico, sector social, pero esto solamente se puede lograr este, sí con los esfuerzos propios de las organizaciones, de las sociedades, pero también de las políticas públicas, ¿no? Requerimos de políticas públicas en la materia para poder impulsar la transformación digital. ¿Y con qué finalidad? Pues con la finalidad de reducir las desigualdades, la pobreza y tener un desarrollo económico, pero un desarrollo económico no entendido en términos técnicos, como lo hacen algunos o la mayoría de los economistas convencionales, no. Toda política económica y por lo tanto del crecimiento económico debe ser mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar de la población. Es decir, reducir la desigualdad y la pobreza en nuestras sociedades, en nuestros países, y eso sería, digamos, a manera de conclusión. Este, Estaré atento para responder a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias, estimado doctor Mario. Nos has brindado un perfil interesante del país en torno a la transformación digital. Sin duda es un tema que además de sugestivo es muy amplio, pero sobre todo nos permite tener una perspectiva de ver cómo se encuentra México al interior como frente a otros países, Ujú. lo cual es como muy, muy, muy rescatable porque nos permite ubicarnos, ¿no? Hasta dónde vamos, en qué estamos, etcétera. Y en este marco, desde tus estudios o desde tu investigación, ¿cuáles dirías que son los mayores logros de México en la transformación digital? ¿Y cuáles sus rezagos más preocupantes, por llamarles de alguna manera? En el país hay una muy buena matrícula en el área de las ingenierías. Y hay muy buenos ingenieros en materia de telecomunicaciones, en sistemas, y no es porque yo haya prestado mis servicios ahí, pero yo, en mi experiencia en el Infotec, que el Infotec ya lo dijo la maestra Ávila, pues tú lo dijiste, es un centro de innovación e investigación en tecnologías de la información y comunicación, y pudimos ver el potencial que se tiene, ¿no? Entonces, ese sería un avance que tenemos, digamos, que sí no se ha descuidado la formación de talento. Ese es un punto a favor, pero creo que el reto preocupante que tenemos es crear conciencia. Yo le llamo alfabetización digital. Lo que hace Educal, lo que hace CECELI, yo creo que, bueno, y todas las universidades e institutos en México deberían de tomar la transformación digital como un área estratégica en sus currículas. Y si no se generan, digamos, carreras muy específicas, pues sí generar este tipo de espacios, digamos, conferencias, pláticas, que genere información eh, y conocimiento sobre este objeto de estudio que más que objeto de estudio es una realidad, ¿no? Que las tecnologías digitales están transformando nuestras vidas, por lo tanto tenemos que aprovecharlas y dejar de que siga siendo un fenómeno exógeno la revolución tecnológica y adoptarla al interior. Y otro reto que yo creo que tenemos como país, ya muy en concreto, y con esta administración de la Cuarta Transformación, tienen muy buenos proyectos. Yo les comentaba ese de la Nube México, pero tienen, por ejemplo, un centro de ciberseguridad, un proyecto de ciberseguridad gubernamental, la inteligencia de datos, está el programa espacial mexicano, esa fábrica de software también. Entonces, esos proyectos que se ven como desarticulados,
Creo que lo que está haciendo falta es articularlos en un solo documento y que le pongan nombre y apellido y que se llame así Agenda Digital. Y desde luego también que se anuncien los recursos, ¿no? Tanto financieros como humanos para poder concretar este tipo de proyectos y ya no bajarnos de la nave de la transformación digital, sino seguirla impulsando. Yo creo que sería eso, maestra Ávila. Fíjate que justamente coincido contigo que hay muchas iniciativas, hay muchos proyectos, ¿sí? Y por un lado, como están, ¿cómo llamarlo? Divididos o separados por áreas de especialización, entonces que pertenecen a diferentes sectores o secretarías. Entonces, sí tienen, hay alguien que articula y sí tienen puntos en común, pero de repente hay que buscar cómo sumar para que no se vayan por líneas diferentes, sino que atiendan a un objetivo común que además es el desarrollo del país, ¿no? Entonces, complementando tu Ujú. respuesta, te preguntaría entonces que desde tu visión o desde tu perspectiva, ¿dónde como que ya me lo respondiste, pero quiero como confirmarlo, ¿no? ¿Dónde ha tenido un mayor impacto la transformación digital en México? En algún área específica, porque las ingenierías, no sé si te refieres a la área de formación o te refieres al área de aplicación de las ingenierías o te refieras a alguna cosa en particular. Es decir, en la educación, en el gobierno o en la economía, ¿dónde consideras que ha tenido un mayor impacto esta transformación digital? Yo creo que en materia de educación ha tenido un impacto importante, lo sigue teniendo, pero algo que me ha llamado la atención de estas encuestas y que no lo teníamos antes de la pandemia es, por ejemplo, el comercio electrónico está creciendo. Los expertos en transformación digital del instituto, del MIT, pues, Mm, Instituto el de Tecnológico de Massachusetts. Massachusetts, Ujú. planteaban que el consumidor tradicional prefería, prefería digamos, ir a las tiendas departamentales, realizar sus compras de manera presencial y le veían eh, que eso no va a desaparecer. Es decir, no le apuesten todo al comercio electrónico, sí, porque hay muchas personas que van a seguir con el comercio tradicional. Entonces, antes de la pandemia en México, el comercio electrónico realmente no estaba creciendo. Y ya en los últimos años se está dando una especie de boom de compras, ¿eh? Claro, también están creciendo los fraudes, ¿no? Son los riesgos que tenemos también en estas vicisitudes de la transformación digital, pero no hay de otra. Tenemos que arriesgarnos a seguir impulsando y yo veo esos avances, ¿no? Educación en materia de comercio electrónico y y bueno, se le está poniendo especial atención a la electromovilidad. En México yo creo que la electromovilidad también va a tener tiene un potencial de crecimiento muy plausible. Estaba pensando mientras te escuchaba lo de las compras, em, que algunas veces tiene que ver con brechas generacionales, ¿no? ¿Qué perfil Ujú, de personas prefieren algún tipo de compras o qué experiencias han tenido, buenas y malas, en eh, en esta labor, en esta aplicación del trabajo en línea? Hay quien dice, sí, yo perfecto poder comprar cierto tipo de cosas en línea, pero también me genera un poco de aislamiento el no buscar estos espacios de movilidad, ¿no? Presencial para ujú. poder hacer compras, ¿no? Es un proceso de transformación que tiene mucho que ver incluso con el propio título de tu conferencia, ¿no? No podemos esperar que de la noche a la mañana se pase
que le demos vuelta a la hoja y que pase de una forma a la otra, tanto en el trabajo, en el desarrollo, en la educación, sino es un proceso paulatino, pero que se va hacia adelante y se está caminando hacia ese lado. Pero fíjate, justamente en un país con tanta diversidad social y cultural y que tiene que ver también con los temas de conectividad, de accesibilidad y ese tipo de cosas, ¿cómo asegurar que la transformación digital sea también una herramienta de inclusión y no de exclusión? Ujú. Pues yo creo que ya de eso no pude abordarlo, pero se acaba de reformar la ley de telecomunicaciones, ¿no? Y precisamente en esa ley de telecomunicaciones, bueno, desde antes ya estaba, ¿no? El Internet, la conectividad como un derecho. Y entonces se está planteando ahora avanzar a la conexión, poder conectar a más de 15 millones de personas que veíamos en estas brechas. O sea, esta nueva ley de telecomunicaciones es lo que pretende avanzar este, hacia la conexión del Internet y que precisamente avanzar en la inclusión e ir abatiendo las desigualdades, y poniéndolo así en nuestros marcos legales, ¿no? En nuestros marcos normativos o jurídicos, y que se convierten en obligatoriedad para las administraciones, es decir, trascienden periodos sexenales, ¿sí? Con los cambios de gobierno, y entonces como ciudadanos, llegue quien llegue, podemos exigir ese derecho, digamos, al Internet, a cualquier tipo de gobierno que llegue, y sería una forma de avanzar en la inclusión social y abatir la desigualdad, ¿no? Y acabas de poner como el dedo en la llaga, ¿no? ¿Cómo asegurar la continuidad de políticas en un país donde los cambios de gobierno suelen interrumpir los proyectos, desde tu personal punto de vista? Esa es mi propuesta en esta investigación que de que la agenda digital tenga esa posibilidad o la transformación digital, o la agenda digital, que trascienda los periodos de gobierno. Y como lo hacen en otros países, incluso Colombia, es un ejemplo en América Latina, Brasil, que han logrado, este, incluso hasta con gobiernos de derecha, impulsar la transformación digital, ¿no? La ciencia y la tecnología, ponerlas como objetivos. Sabemos que son objetivos móviles, pero que se pueden alcanzar, y, y los gobiernos tendrían esa gran responsabilidad. Y Y, nosotros como ciudadanos, exigirles, ¿no? Como sociedad. y participar también activamente para que se logre, ¿no? También participar en la formación, en el acercamiento, en tener como una visión también mucho más integradora, ¿no? En ese proceso de avance en materia de diseño y desarrollo de tecnologías, ¿no? Y si tuvieras que señalar una Claro. prioridad, seguro hay muchas, ¿no? Pero alguna estratégica para México en los próximos años, en los próximos, qué sé yo, 5 años, en materia digital, ¿cuál sería para ti? Sería garantizar los recursos financieros, fíjate, porque es otra cuestión que no pude abordarla, pero digamos, los recursos para investigación y desarrollo, y sobre todo en materia de tecnologías digitales, bueno, en general es muy bajo el recurso que se destina tanto por parte de los gobiernos como por parte de los privados para investigación y desarrollo. La recomendación a nivel internacional es de que se invierta más del 1% del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿no? Países como Corea, China, se invierten 4 o 5 puntos porcentuales de su producto. En México, el 0,4% en investigación y desarrollo. Y esos pocos recursos, ¿sí? El 70% son del gobierno,
o más del 70% son del gobierno, de los gobiernos, y el sector privado casi no invierte. En cambio, en Alemania, por ejemplo, en Alemania se invierte el 70%, los recursos para investigación y desarrollo es de los privados y pocos recursos del gobierno. Entonces, Mm. esa ecuación se tiene que cuidar y se tiene que haber recursos financieros, porque no estamos como en los países desarrollados, que hay inversionistas de riesgo o el capital ángel que le llaman, ¿no? Que invierten en proyectos de innovación y pues los innovadores, los jóvenes estudiantes en estos temas, pues tienen ese estímulo. Y acá el estímulo que tienen es el que les pueda dar sus universidades, sus institutos, sus becas, financiar sus viajes, sus estancias en otras universidades para aprender experiencias externas o internacionales. Entonces, la parte financiera se ha descuidado. Creo que tiene que haber recursos para la agenda digital y la agenda digital tiene que destinarlos a impulsar estudios, investigaciones, estimular a los innovadores y a las micro y pequeñas empresas. Vimos el dato, ¿no? Las microempresas no están utilizando computadoras. ¿Por qué no las utilizan? Porque no tienen la plena certeza del beneficio que les puede generar. Entonces, con alfabetización digital, una campaña de alfabetizar a los pequeños, a los micronegocios, se podría avanzar en la transformación digital, considero. Muy bien. Digo, hay muchos temas en el tintero. Justo cuando antes de entrar a las preguntas, yo te decía, el abanico es amplio, evidentemente tenías que escoger sobre qué hablar, pero fíjate, ya te di oportunidad de mencionar algunas cosas a partir de estas preguntas. Pero hemos agotado el tiempo. Muchas Sí. gracias por tus aportaciones en este espacio de conocimiento que el SSELI y la RIEL realizan para acercarnos a la comunidad académica de la región. ¿Te gustaría compartirnos algún mensaje de cierre antes de despedirnos? Pues agradecerles nuevamente y felicitarles para que sigan impulsando la difusión de este tipo de temas con sus comunidades académicas y a seguir impulsando la transformación digital en nuestro país y en nuestras sociedades, en la región de América Latina. Muchas gracias nuevamente y hasta la vista. Pues muchas gracias a ti, doctor. También gracias a los interesados en el tema que están mirando este webinar, el cual podrán consultar las veces que lo consideren pertinente y recomendarlo. También revisar otros programas que tenemos en el canal de YouTube del SSLI y pues estaremos aquí presentes ofreciéndoles nuevos temas de discusión, de análisis y de reflexión. Hasta pronto y seguimos en contacto.